Hola, de nuevo aquí por el canal, grabando el último video de la serie de Desarrollando una calculadora en C Sharp. Y en esta oportunidad pues vamos a terminar con la funcionalidad del botón igual, que es donde nos habíamos quedado. Pero antes de seguir con eso, quiero aquí comentarles algo que se me escapó en el video anterior, que fue al momento de solucionar este inconveniente de después de ingresar el punto al cero, cuando solamente había un cero en la pantalla. No funcionaba, pero bueno, lo pudimos solucionar y ya funcionaba correctamente. Pero ¿qué pasaba si estaba la pantalla en cero y le agregamos un número? Pues este número se ingresaba doble. Y pues para solucionar eso, lo que tenemos que hacer es, aquí en la función agrega elemento, es agregarle este pequeño pedazo de código. Y si me dice que si cat, o sea, la cadena de texto que le paso aquí por parámetro, es diferente del punto, que se salga de la función y que no continúe. Eso va a evitar que se duplique el número ingresado. Ahora, si presiono 5, ya no se ingresa duplicado. Si ingreso cualquier número, ¿no? Y si ingreso el punto después de un 0 en la pantalla, también está correctamente. Entonces, ya solucionamos ese inconveniente. Y ahora vamos a seguir con el botón igual. Muy bien, aquí tenemos el botón igual. Y pues para poder explicarlo de la mejor manera posible, me tomé el tiempo de poner todo este código recortado y explicado en un Word que tengo aquí a continuación. Entonces, aquí en este Word vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar la calculadora y como ya pegamos el código del botón igual, pues ya me está funcionando. Ahora lo que haremos será ingresar aquí en la calculadora este texto, que es el que vamos a operar, que me dice 5 más 7% por 12 entre 5.2 menos 7. Entonces el resultado aquí me dice que debe ser esto. Menos 1.83, 84, 61, 5 y etcétera. ¿Verdad? Entonces es correcto. Ahora aquí en la continuación en todo este Word se va a explicar cómo es que se llega a este resultado final. Entonces vamos adelante. Todo comienza aquí en el texto operacional, ¿verdad? Este string texto operacional igual a tboxpantalla.text está aquí. Empieza todo desde aquí. Desde ahí empieza. Ok. Esta línea me dice que el texto operacional vendría a copiar lo que está actualmente en la pantalla de la calculadora, que viene a ser este texto, ¿no? Que yo voy a ingresar. Entonces, aquí me dice que si este texto contiene algún porcentaje, esto se va a reemplazar con un entre 100. Entonces, el nuevo texto operacional, luego de reemplazar los porcentajes por dividir entre 100, sería este. Entonces, 5 más 7 entre 100, en vez del porcentaje, por 12 entre 5.2 menos 7. Si hubieran más porcentajes, también se reemplazaría, ¿no? Y no pasa nada. Y luego nos encontramos con este condicional, que nos pregunta si en el texto operacional hay un símbolo de división o de multiplicación. Y bueno, evidentemente sí hay, ¿verdad? Un símbolo de división o de multiplicación. Muy bien, entonces luego ejecuta esto. Y aquí declaramos OP_super, que es un arreglo de caracteres que va a contener el símbolo de división y de multiplicación y otras variables que nos van a ayudar a realizar la operación. Luego tenemos este bucle que va a ejecutarse mientras texto operacional contenga de nuevo el símbolo de multiplicación o de división. Luego del bucle tenemos esta declaración de variables, o bueno, la asignación de valores a estas variables que ya declaramos antes. Y aquí hay que prestar mucha atención porque es muy importante. Aquí, índice OP_super es igual a texto operacional punto index of any. Lo que hace index of any es devolvernos el índice en el que se encuentra cualquiera de los caracteres contenidos en OP_super dentro del texto operacional. O sea, y aquí le pasamos OP_super. OP_super es un arreglo de caracteres que contiene el símbolo de división y de multiplicación. Entonces, dentro de texto operacional, que está aquí, ya lo puse aquí en una tabla, dentro de texto operacional va a buscar la primera aparición del símbolo de multiplicación o de división. Y aquí entonces va a empezar a buscar dentro del texto operacional. Y como veremos, la primera aparición es del símbolo de división en el índice 3. ¿Está bien? Este símbolo de más no cuenta porque este más no está dentro de OP_super. Aquí está OP_super. Entonces el índice
el índice OP super vendría a ser 3. Luego tenemos el índice OP anterior. Este índice OP anterior va a ser igual a texto operacional punto last index of any. Lo que hace last index of any es devolvernos la última aparición del carácter o del arreglo de caracteres que nosotros le especifiquemos. Aquí, en esta ocasión, le estamos pasando símbolos. Que símbolos, como recordaremos, está aquí arriba. Símbolos es el arreglo con los caracteres de todas las operaciones. Más, menos, división y multiplicación. Entonces, regresamos a donde estábamos, que era aquí. Entonces, la index of any de símbolos. Y aquí, este significa acá. La index of any recibe un arreglo de caracteres. Luego, la posición inicial de donde quiero que empiece. Y luego count, in count. Lo podemos ver aquí mejor. Aquí está. Las index of any. Es esto que está acá. Las index of any. Y bueno, esta es la documentación, ¿no? Y aquí está. Recibe un char y 2 int. El primero es la matriz de caracteres. La segunda es la posición inicial de donde quiero empezar a buscar. Y luego count es el número de posiciones que se van a contar, pero hacia atrás. O sea, hacia... Si este es el índice, por ejemplo, va a empezar a contar hacia atrás, no hacia adelante. Eso es count, ¿ok? Entonces, aquí le digo, símbolos, busca en texto operacional por uno de los caracteres dentro de símbolos y vas a empezar en el índice OP super menos 1. OP super era 3, ¿verdad? Si le resto 1 es 2. Eso vendría a ser aquí. Y luego índice OP super que es 3. Entonces cuenta desde aquí 3 posiciones hacia atrás. Y aquí con este sería 1, 2 y 3. Entonces, dentro de estas 3 posiciones, ¿cuál es la primera aparición de símbolos? Es aquí, el más. ¿Y en qué índice es? En el 1. Entonces, ahí le cambié eso acá. Ya, es el 1. Entonces, por eso índice OP anterior es 1. Luego, índice OP siguiente es index of any, también de símbolos. Y va a empezar desde índice OP super, que valía 3, más 1. O sea que va a empezar desde aquí hasta el final. ¿Ok? Porque ya no le pasa otro parámetro. Empieza desde start index y hacia el final. Entonces aquí sería desde aquí hacia el final. El siguiente sería aquí en el índice 7, donde encuentra multiplicación. Entonces ya tenemos todos los índices para poder dividir en dos partes. En dos partes las que vamos a operar, ¿no? Entonces aquí vamos a tener el 7 y vamos a tener este otro número que es el 100. Aquí vamos a hacer la división. Parte 1 va a ser texto operacional.substring. Y aquí substring lo que hace es dividir la cadena según estos parámetros. Estaba aquí. Aquí estamos. Parte 1. Parte 1, texto operacional.substring. Ahí no, es más arriba. Aquí está. Parte 1 es igual a texto operacional.substring. Aquí recibe el índice inicial y luego la longitud que le voy a dar a la subcadena que voy a cortar. Entonces aquí recibe dos parámetros y estos dos parámetros son el start index y la longitud. El start index va a ser índice OP anterior más 1. Índice OP anterior era 1. Más 1 sería 2. Entonces empieza en el índice 2. Aquí está. Desde aquí va a empezar, ¿verdad? Y luego va a tener longitud de índice OP super menos índice OP anterior menos 1. Entonces sería índice OP super menos índice OP anterior menos 1. Sería 3 menos 1 y menos 1. Que vendría a ser 3 menos 2 igual a 1. Entonces, el índice 2 de longitud 1. Aquí tenemos el 7. Entonces el 7 es la parte 1. Ahora vamos a buscar la parte 2. Si índice OP siguiente es menor que 0, la parte 2 va a ser igual a este substring. Pero si no es menor que 0, entonces va a ser todo esto. Y aquí este substring también recibe dos parámetros. Y es muy parecido al anterior. Va a empezar en el índice 4. Lo tengo acá. Índice 4. Aquí está, índice 4. Y tendrá una longitud de 3, ¿no? Para poder dividirlo. Y aquí está. Longitud de índice OP siguiente menos índice OP super menos 1. 7 menos 4 igual a 3. Entonces así es como obtengo que la parte 2 vale 100. Porque el texto operacional es todo esto. Y yo obtengo el 100.
Entonces ya tengo las dos partes que voy a operar, la parte 1 y la parte 2 que son 7 y 100 respectivamente. Y luego aquí vamos a ver cuál es la operación que voy a realizar. Es por eso que aquí en texto operacional voy al carácter que está en el índice OP super. Índice OP super es 3 y dentro de mi texto operacional el índice 3 es la operación que yo tengo que realizar, que vendría a ser una división. Entonces, aquí, como esto no es una multiplicación, va a esto. Y aquí simplemente hago una conversión y luego opero. Double nombre resultado igual a, convierte el número que es un string a un double y también a un double y luego lo opero. Y ese resultado lo copio, o perdón, lo pego aquí en un resultado. Y luego aquí hago uso de la función tiene valor para saber si ese número es justamente un valor numérico o es algo que es el resultado de una operación no válida, ¿no? Y en caso pues no sea un número, aquí muestro el message box y ya termino con la operación y no continúo. En caso pues si sea un valor, entonces el subresultado va a ser igual a el resultado que obtuve, el double, y lo convierto en un string. Y este toString más todo esto dentro de la conversión es para evitar la notación decimal. O sea que cuando yo convierto un resultado que es muy largo a string, C# lo convierte como que a anotación científica. Entonces, con esa notación científica como string yo no voy a poder operarla. Entonces, para evitar eso, aquí uso todos estos parámetros para poder seguir operando ese valor, por más pequeño o grande que sea. Aquí estoy recordando lo que ya vimos. Y el texto operacional sería este, y el subresultado sería 0.07, porque dividí 7 entre 100. Entonces, aquí vuelvo a este condicional, que si índice OP siguiente es menor que 0, en este caso no la es porque es 7, entonces voy a ir con esto. El texto operacional va a ser igual al mismo texto operacional, pero voy a eliminar toda la parte que ya operé. O sea, voy a eliminar todo esto, ¿verdad? Aquí está ya el texto operado, pero si se dan cuenta, eliminé desde el remove, recibe estos parámetros. Aquí estamos en remove. Remove recibe estos parámetros. Aquí está. Remove recibe el start index y el count. O sea que la posición inicial y cuántos caracteres quiero eliminar. Entonces, si yo estoy recibiendo aquí la posición 2 y por 5 caracteres, eso vendría a ser igual a, aquí está, 2 y 5. Entonces contamos aquí. Aquí hay 3, 4 y 5. Entonces vamos a eliminar todo esto. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos eliminando todo lo que ya hemos operado. Y ahí en ese, lo que nos quede, que vendría a ser 5 más por 12, ahí vamos a pegar el resultado en el medio. Entonces, eso sería lo que nos queda luego de hacer el remove. Y luego a eso que nos queda, ese string, vamos a insertarle en la posición 2. Aquí le estamos diciendo, y estamos insertando en el índice 2 este subresultado, que es un string, que vendría a ser el 0.07. Y entonces el texto operacional nos quedaría así: 5 más 0.07 por 12 entre 5.2 menos 7. Entonces este resultado parcial vamos a seguir operándolo hasta que no nos quede ningún símbolo de multiplicación y división, porque recordemos que este while se opera mientras haya multiplicación o división. Entonces volvemos a hacer lo mismo: primera aparición, OP super, OP anterior y OP siguiente, y hacemos pues prácticamente lo mismo. Seguimos operando, seguimos operando. Aquí tenemos la parte 1 ya que es 0.07, porque encontró el símbolo de multiplicación. Entonces la parte 1 vendría a ser 0.07 y la parte 2 vendría a ser el 12. Aquí está el 12. Luego vamos a operar, como es igual a multiplicación, la operación. Vamos a resolver esto. Y nuevamente aquí está el new string, estos parámetros raros para evitar la notación científica. Y el subresultado lo tenemos aquí. Luego aquí está recordando lo que teníamos para poder hacer el remove. Como el OP siguiente no es menor que 0, entonces hago lo que habíamos visto anteriormente también. Elimino desde el índice 2, elimino 7 caracteres. Luego este sería el texto operacional resultante, pero a este texto le agregamos en la posición 2 el 0.84. Y me quedaría esto. Y aún me queda el símbolo de división, entonces todavía tengo que seguir operando. Vuelvo a repetir el proceso, lo vuelvo a repetir, ya es un poco más corto porque hay menos caracteres.
Aquí está el texto operacional, substring. Vuelvo a obtener la parte 1, 0.84. La parte 2, 5.2. Y bueno, vamos a operarlo aquí. Y aquí hay algo que resaltar. Hice las pruebas y pues como son números así decimales, que no tienen división pues exacta, entonces me resultan muchísimos decimales. Entonces, al momento de realizar la conversión al string, justamente ahí entra el detalle de esto, de este parámetro de más new string, que me da simplemente unos 15 o 16, si no me equivoco, decimales. Y pues eso cambia al momento de hacer la operación, o mejor dicho, el corte en los índices. Aquí vamos a verlo. Aquí vamos a recordando lo que teníamos. Luego vamos a... Y este es el subresultado, como verán. Aquí tengo 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15. Tengo 15 decimales. Entonces, todo este número, sí o sí, se va a pegar en texto operacional. Todo se va a agregar. Entonces aquí tengo el texto operacional resultante. Y ya no tengo ningún símbolo de multiplicación y división. Entonces sale el bucle. Ya no contiene ningún símbolo de multiplicación y división. Y luego sigue con este condicional, que si contienen más o si contienen menos. Entonces aquí declaro otro OP super, pero esta vez con los símbolos de sumar y de restar. Y unas variables muy parecidas. Nuevamente variables auxiliares. Vuelvo a entrar un bucle, esta vez con símbolo de suma y de resta. Y el proceso se vuelve a repetir. Entonces aquí tenemos un condicional que nos va a dividir en un arreglo de strings el texto operacional, pero va a remover las cadenas vacías del arreglo. Entonces ese arreglo resultante vamos a obtener su longitud y si es menor o igual a 1, entonces va a salir de la operación. ¿Está bien? Eso para ver si ya simplemente me queda un número, si me queda más de un número, ¿no? Porque si me quedan dos números, eso quiere decir que todavía tengo que operarlo, hacer una suma o una resta. Entonces, si hay un menos, va a suceder esto. Lo que voy a hacer es enviar a el primer número que hubiera, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí. Por ejemplo, si fuera este el caso, menos 5 más 7. Si fuera este el caso, estamos poniendo un paréntesis, ¿ok? Porque esto no es lo que está pasando con el ejemplo que tenemos. Si fuera este el caso, aquí en String Split Options, Remove Entries, tendríamos lo siguiente. Aquí habría un espacio vacío, porque este split lo que hace es dividir según lo que le pasa aquí. Y OP super, como recordaremos, es más y es menos. Entonces, si este es mi string, vamos a borrar esto. Si este es mi string, menos 5 más 7, lo que va a hacer el split va a ser darme un string vacío. Luego, esto es el arreglo, este es el string vacío. Luego me va a dar el 5. Luego me va a dar me va a dar el 7. Luego me va a dar el 7. Eso sería mi arreglo de strings, resultante del split. ¿Por qué me da aquí un vacío? Porque aquí es el inicio y aquí hay un menos. Entonces, desde el inicio hasta el menos, yo tengo que dividirlo. Porque yo le estoy diciendo que lo divida cuando encuentre símbolos de más y de menos. Entonces, cuando encuentre este menos, va a dividir este espacio que hay aquí. Y como este espacio es vacío, va a generar un string vacío. Luego, después del menos, tengo el 5 hasta que llegue el más. Entonces, por eso me da el 5. Luego, a partir del más, tengo el 7 hasta el final. Ahora aquí, ¿qué pasa si el texto operacional empieza con menos? Justamente este caso. Entonces, el primer número va a ser igual a texto operacional.split OP super. Entonces, en este caso, si yo divido texto operacional split OP super, y si se dan cuenta, aquí no hay ningún remove empty entries. No como hace un momento, que sí estamos quitando los string vacíos. En este caso no lo estamos haciendo. Y como no le estoy quitando los string vacíos, entonces al momento de que el split me devuelve el array, me va a dar justamente el string vacío y me va a dar el 5 y el 7. Muy bien, disculpen que lo haga tan feo, pero es lo que hay. Entonces aquí tengo mi string, mi arreglo de strings. Y luego estoy obteniendo el valor de la posición 1. Este es 0, este es 1 y este es 2. Y justamente como no estoy poniendo el remove empty entries, entonces tengo que obtener el que está en el 1. Porque si hubiera puesto el remove empty entries, aquí lo hubiera puesto en la posición 0.
¿Está bien? Entonces, en la posición 1, ¿qué tengo? El 5. Entonces el primer número va a ser 5. Ese es el valor. Ese string es igual al 5. Y ahora voy a cambiar lo que hay en el texto operacional. Y ahora va a ser igual a lo siguiente. Al texto operacional voy a hacer un substring de 1. ¿Eso qué es lo que hace? Es lo siguiente. Aquí está. Punto substring 1, que es que a partir de la posición inicial, que es start index, a partir de ahí me va a devolver todo eso. ¿Ok? A partir de ahí. ¿Y por qué hago esto? Es para que me devuelva toda la cadena, pero sin el menos. Me va a devolver todo esto. Sin el menos. El menos lo va a eliminar. Es por eso que es la partida de la posición 1. Luego, a todo eso, que vendría a ser la nueva cadena, vendría a ser 5 más 7, sin el menos. A todo eso le voy a agregar un menos, porque aquí es lo que estoy concatenando, el menos. Y ahora estoy multiplicando el 2 por la conversión del primer número, que vendría a ser el 5, por 2. Perdón, la conversión del primer número a double y por 2. Entonces vendría a ser 10. Entonces aquí tengo un menos 10. Y aquí está un punto toString y con lo anterior también que ya hemos visto, para evitar esa conversión científica que nos va a arruinar la operación. Entonces aquí tengo 5 más 7 menos 10. Si nosotros operamos este 5 más 7 menos 10, vendría a ser 5 más 7 es 12, menos 10 igual a 2. Y es el mismo resultado que menos 5 más 7. Entonces lo que estamos haciendo simplemente es obtener el primer número de la cadena y pasarlo al final, pero restarle el doble, para poder evitar este inconveniente de tener un número negativo al principio de la cadena. Y con eso nos libramos de muchísima lógica para poder resolver este problema de otra forma. Ya he explicado eso, vamos a continuar con el ejemplo. En este caso no nos queda eso porque tenemos aquí el 5, el 0.16 y por último el 7. Entonces aquí no empieza con negativo, entonces salta esto. Y aquí nuevamente el índice OP super anterior y el siguiente, ¿no? Que ya lo hemos visto mucho. Entonces el OP super es 1, menos 1 y 19. O menos 1 me da porque no encontró ningún índice anterior, porque OP super ahora es 1. Y si empieza a buscar hacia atrás, OP anterior, no hay ninguna operación atrás. Entonces, como no encontró, me devuelve menos 1. Y ahora la parte 1, al momento de dividir, va a ser igual a 5. Entonces va a esto, lo vuelve a cortar y la parte 2 viene a ser el 0.16, todo ese número súper largo. Ahora, el texto operacional es un más, entonces resuelve esto, lo convierte a double y luego el resultado lo asigna a subresultado. Entonces subresultado opera y me da esto con la misma cantidad de decimales. Ahora, OP siguiente no es menor que 0, entonces vuelve a hacer el remove, le quita el menos 7. Bueno, perdón, el resultado de hacer todo este remove es el menos 7. Luego inserto en la posición 0, en la posición inicial, el subresultado, que vendría a ser el 5.16, todo eso, menos 7. Nuevamente, tenemos que operar. Inicio OP siguiente es menor que 0, esta vez sí se cumple, porque OP siguiente ya no encontró, porque ya a partir del menos hacia adelante ya no hay nada. Entonces esta vez, parte 2, simplemente va a ser el substring a partir de OP super, a partir del 18, del índice 18 hacia adelante. Entonces vendría a ser simplemente el 7. Y esa es la parte 2. Y la parte 1 pues ya la tenemos aquí. Y entonces se realiza la operación, ya saben, se convierte a double y luego se realiza pues la resta en este caso. Este vendría a ser el subresultado. Y el texto operacional vendría a ser menos 1 punto y todo eso. Y entonces ahora por último, aún sigue conteniendo el símbolo de menos, pero como aquí tenemos este string split options, remove empty entries, entonces simplemente considera que hay un elemento en el arreglo de strings luego de hacer la división. Entonces, como es menor o igual a 1, sale del while y ya después del while tenemos este de aquí. Aquí está, este tbox pantalla.text igual a texto operacional. Ya vendría a ser la parte final de todo el botón igual, que es para mostrar el resultado en la pantalla. Entonces, aquí nuevamente vamos a hacer la operación para mostrar el resultado. Y esa es toda la lógica que hay detrás del botón igual. Fue un poco largo, un poco extenso, pero sí es todo lo que envuelve la lógica del botón igual. Entonces aquí tenemos 5 más 7
por ciento por 12 entre 5.2 menos 7. Y aquí tenemos el resultado, menos 1.83 y lo demás. Entonces, bueno, eso sería todo por esta serie de videos de desarrollando una calculadora en C Sharp. Espero que les haya gustado. También mencionarles que este proyecto o el código del proyecto lo voy a subir a GitHub. Va a estar disponible ahí para que lo puedan ver. Y también mencionarles que pues lo pueden mejorar muchísimo más porque hay algunos detalles de la calculadora que se pueden mejorar. También se puede mejorar la lógica, a lo mejor acortar un poco el botón igual, tal vez. Y, y nada, espero que les ayude y pues gracias por ver. Hasta luego.